Hola, en este video hablaremos un poco sobre el significado del ser Caribe, su característica, su historia y la identidad. A continuación yo les haré una breve introducción sobre cómo nació la palabra Caribe. En el primer viaje a Colón, la palabra Caribe se usa por primera vez para nombrar a los indios que se encuentran al este de los Arhuacos antillanos. Más adelante, los caribes son descritos como caníbales o antropófagos que navegaban en el mar. Con Colón comienza la identificación de los caribes como indios bravos e irreductibles, pues fueron los primeros en oponer resistencia a la conquista de sus territorios. Sin embargo, la palabra Caribe se ha utilizado para bautizar al territorio y el mar que lo baña. No siempre se llamó Caribe a este mar, es más, geográficamente es un invento del siglo XX y una tradición que arranca de la transición de la dominación imperial europea a los Estados Unidos. Ser Caribe. En Colombia y el mundo se habla mucho de lo Caribe, de su identidad y de las características de la región y sus habitantes. Resolver la cuestión sobre la información y composición del Gran Caribe es lo único que dará luces para entender su presente y así construir su futuro. Un futuro en el cual el Caribe no navegue de la deriva en un mar de contradicciones, intereses encontrados propios y extraños, saqueos y apropiaciones lícitas e ilícitas. Hay una pregunta clave cuya tradicional respuesta fácil surge de la ignorancia. ¿Qué es ser Caribe? Ser Caribe es mucho más que expresar una supuesta alegría innata, hablar de cierta forma, ser creativo y ocurrente, y vivir danzando en medio de ritmos musicales íntimos. Eso es importante y hay que promoverlo, porque es el único lenguaje uniforme que tienen los habitantes de la cuenca del Caribe. Pero es solo una parte. Ser Caribe es muy difícil, o mejor llegar a ser Caribe. De verdad, Caribe es algo complejo y serio. En el caso colombiano es mucho más profundo que un huepajé o un ayombe. Características del ser Caribe. Según el escritor cubano Alejo Carpentier, el hombre Caribe se identifica con tres cualidades principales, las cuales son la alegría, la nostalgia y la creatividad. Analizando estas tres cualidades, vemos que son muy representativas, ya que ilustran bastante bien la personalidad de la mayoría de los caribeños, no solo de Colombia, sino de toda la familia Caribe. El Caribe colombiano en la historia. El referente cultural del Caribe colombiano hasta bien entrando el siglo XX fueron las Antillas, y de ellas el más destacado fue Cuba. La música de la isla, las radionovelas, las revistas de moda, marcaban las tendencias en el vestir femenino y eran parte del escenario natural con el que las mujeres barranquilleras departían en los salones de belleza. Recordemos que la región Caribe está conformada por los departamentos continentales de la costa norte como Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así como el insular de San Andrés y Providencia. Según el sociólogo Orlando Fals Borda, esta región no es del todo homogénea, pues coexisten al menos 10 subregiones, entre otras San Andrés con su gran influencia anglosajona y protestante. Siguiendo a Fals Borda, él afirma que sus gentes son algo distintas, pues no podríamos confundir a un guajiro con un cordobés, y hay modalidades de vallenatos en el Cesar y el Sinú. Incluso sostiene que se podría pensar en dos Caribes, uno al oriente y el otro al occidente del río Magdalena. Sin embargo, el mismo autor concluye que en todos los departamentos de la costa subyace un etos expansivo y eufórico que la distingue de los lanudos o cachacos del interior del país.
identidad y diversidad lingüística en el Caribe. Si tuviésemos en nuestras manos la decisión de restituir la etnia y la toponimia originaria de la región conocida como el Caribe, tendríamos que pensar primero en un componente étnico originario. Los primeros habitantes de ese continente insular fueron los pueblos maipure y arahuacos, venidos de tierra firme, en particular del noroeste amazónico de Sudamérica. Por lo tanto, su primer nombre debería ser algo así como Arahuacania o Arahuacania. No obstante, una vez que se analiza todo el traumático proceso de poblamiento y despoblamiento de esta región, entendemos que se ha señalado que no existe otra parte del mundo con tanta diversidad, con tantas lenguas nativas tan diferentes como el hemisferio occidental y en particular de la región geográfica conocida como el Caribe. La diversidad de etnias y lenguas ha conducido a que la división lingüística de la región insular caribeña se haga más, atendiendo a criterios geográficos que lingüísticos, ya que en un mismo territorio conviven lenguas y etnias que pertenecen a stocks lingüísticos diferentes y por lo general ininteligibles entre sí. Por ejemplo, para Sudamérica se ha propuesto más de 100 stocks lingüísticos diferentes. Asimismo, en este continente se ha descubierto más de 1000 idiomas indígenas separados. Douglas Taylor, conocido en los círculos académicos de los Estados Unidos como el decano de los estudios de la lingüística caribeña, en su obra Language of the West Indies de 1977, aborda de esta manera el tema del multilingüismo antillano. Durante los últimos 1750 años, las Indias Occidentales han sido un lugar de encuentro de culturas e idiomas diferentes. Fue en estas tierras que en el alba de su historia se produjeron los primeros contactos significativos entre los hombres de las culturas del Nuevo y Viejo Mundo, resultando en conocimiento europeo de las nuevas cosas y las palabras para denotarlas tales como barbacoa, cacique, canoa, yuca, guayaba, hamaca, huracán, iguana, maíz, papaya y tabaco. La investigación sobre las islas trata de indagar cuándo y de dónde vinieron los diferentes pueblos indígenas, quienes en diferentes momentos descubrieron y poblaron estas tierras. En conclusión, podemos decir que la riqueza cultural y étnica del Caribe se ha ido perdiendo debido a la colonización y descolonización y el impacto de la globalización y la comunicación. Esto nos ha impulsado a olvidar nuestras raíces y costumbres que nos identifican como ser Caribe.